Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo del podcast de Understeer. Yo seré su host, por el momento mantendré mi identidad pues privada, pero bueno, primero que nada quiero explicarles qué es Understeer. Understeer comienza como una cuenta de TikTok dedicada a los autos, pero más allá de los autos, a enseñar un poco sobre todo esto. Primero empecé hablando sobre qué carros son una buena opción como primer auto o como primer proyecto. Claro, no te voy a decir, cómprate un nuevo Honda Civic y tunealo, porque eso es algo que realmente la mayoría de las personas jóvenes, sin trabajo a tiempo completo por el estilo, no pueden costear. Entonces eran autos más bien usados, ¿no? Que iban a rescatar como proyecto. Entonces, ¿por qué surge este podcast? Bueno, realmente Understeer fue creciendo, llegamos hasta 50,000 seguidores en TikTok, añadiendo otras secciones como lo que es el glosario de mecánica, donde explicaba pequeños, o sea, términos más sencillos, a lo mejor básicos de lo que es la mecánica automotriz o cosas por el estilo, pero que para personas que no conocen de esto les podría ser de mucha ayuda. Por ejemplo, qué significa cada luz en el tablero, etcétera, etcétera. Entonces también ahí mismo en TikTok comienza esta sección que se llama de 0 a 100. Entonces, de 0 a 100 voy a leer lo que escribí en el primer capítulo que subí a TikTok, ¿ok? De 0 a 100, la serie donde te contaremos distintas historias de empresas, personas, carreras o sucesos importantes de la cultura automotriz. Entonces, de 0 a 100 es básicamente eso, ¿no? Contar un poco de la cultura automotriz para aquellos que quieren entrar en el mundillo de los autos. Porque siempre, de repente te empiezan a hablar, sí, es un 8 cilindros, esto, lo otro. Que sí, que a todos nos gustan los autos, pero no todos nacemos sabiendo todo claramente, ¿no? Entonces esta es una manera de ir más allá, ¿no? También de la historia, que es muy importante para entender la filosofía de cada auto o de cada marca. Entonces después de TikTok se me ocurre la idea de abrir un canal de YouTube, pero desafortunadamente no me da el tiempo, no me da la vida para repartirme para poder hacer los videos. Que sí, que me gustan mucho hacerlos, me gusta mucho el guión, grabar el audio, buscar, pero a la hora de editar y de juntar los videos sobre todo es complicado, porque como son temas más históricos es un poco más complicado encontrar recursos de los cuales te puedas apoyar para pues hacer el video, ¿no? Y al fin y al cabo soy solo yo el que está haciendo los videos, entonces no hay nadie más editando, por lo que se me complica un poco entre la escuela, entre que ya tengo que buscar trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, surge este podcast porque, no sé, tengo esta manía de hablar de autos con gente que a lo mejor no les interesa y pues, oye, ¿sabes qué? Mejor voy a compartir esto, que los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos años y que ahorita contaré nada más como para dar una introducción, cómo empieza esta afición por los autos y pues compartirlo con gente que a lo mejor le interesa entrar, ¿no? Que siempre a mí de manera personal me gusta enseñar. Entonces, bueno, de esa manera surge este podcast y bueno, de 0 a 100 es la excusa perfecta para poder grabarlo. Ahora, ¿cómo empieza Understeer realmente? Además de lo que ya les conté. Bueno, todo empieza hace unos 3 años. Un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? De que me quiero comprar un carro. O sea, me lo comentó nada más. Y yo, no, pues sí, está cool. Y fui y le dije a mi papá de que, no, pues de que tal güey me contó que andaba buscando un carro para comprarse a lo mejor o como proyecto. Y dice, pues tú también a lo mejor deberías echarle un ojo a ver si sale una buena oferta y te compras uno. Entonces, pues empecé a buscar, me empecé a informar, me empecé a informar, me empecé a informar. Y a partir de ahí como todo esto de los saltos, entre también el auge de la Fórmula 1 que ha estado teniendo y varias aficiones que se combinaron, como mi gusto por el anime o el manga. Entonces también son lugares donde encuentras este tipo de cosas, de historias automotrices. Entonces, desde entonces, cada vez me he sumergido más tanto en cosas de historia, como en cosas de la propia mecánica, como en dinámica de manejo, como en lo que tú quieras. Entonces, bueno, así surge un poco, pero me di cuenta que desde niño, en realidad, a mí me gustaban los autos. Dice mi mamá que de niño nosotros teníamos un bocho en la casa y que cuando no podía dormir me subía en el carro, lo prendían y a los 5 minutos ya estaba dormido. Quién sabe si era el olor de la gasolina, que era lo más probable, pero me gustaba pensar que era por el ronroneo
de ese motor boxer 4 cilindros, ¿no? También Hot Wheels Accelerators, que los que son de la época del 2000, a lo mejor lo podrán haber visto, una caricatura que a mí me parece impresionante. Todo este tipo de cosas que dije, o sea, viéndolo en retrospectiva ya tenía ese fanatismo por los autos sin darme cuenta a lo mejor o sin ser la cosa principal en mi vida. Entonces, bueno, cuando vas creciendo te van gustando cierto tipo de autos, te gustan otros. Por ejemplo, más de niño, yo creo que a la edad de unos 12, 13 años, me gustaban mucho los Mustangs. Que cuando tenía 2014 más o menos era esa generación, 2010, 2014, que me gustaban esos Mustangs. Que ahorita viéndolos bien me gustan más la generación anterior o la posterior, pero bueno. Los autos americanos, ¿no? Este Muscle Car Mustang, después ya cuando ahorita que empiezo a ver, bueno, ahorita no, cuando empecé a ver hace 3 años de autos, me aficiono un poco, por así decirlo, del Honda Civic, un auto japonés. Me aficiono un poco del Honda Civic, de Honda del Sol, un poquito menos conocido, etcétera, etcétera. Después empiezo a investigar más, empiezo a ver competencias de turismos, de autos turismos, que después iremos explicando todos esos términos. Si no lo entiendes, no te preocupes. Y bueno, también me aficiono a los Porsches, al Golf, a los BMW, un poco menos a los BMW, a los AMG, que el AMG GT actual es una brutalidad. Entonces, creo que estas son las 3 fases, ¿no? Que pasa un aficionado del motor en su trayectoria, ¿no? En su crecimiento. Y bueno, voy a explicar esto porque son 3 tipos de autos a grandes rasgos, ¿verdad? Están los autos europeos, primero que nada. ¿Qué son los autos europeos? ¿Cómo son? Son elegantes, lujosos. Si tú piensas en un Mercedes, piensas acá en un ejecutivo, ¿no? Mucha tecnología, mucha comodidad para ir en la autobahn, que es esta carretera que no tiene límite de velocidad, de una manera muy cómoda, pero también tienen esa fama de no ser tan fiables. Sí, tenemos el Bocho, sí, tenemos, no sé, mejor el Golf, pero en general, bueno, ahorita estoy diciendo alemanes, pero por ejemplo los autos británicos como los Jaguar, como antes era MG, que ahorita ya fue absorbido realmente por empresas chinas. Lo que es Citroën, quería sacar un poco y a relucir el francés, lo que es Citroën, Peugeot, Renault, todas estas marcas que a lo mejor dices, oye, están bonitos los carros, traigo un carro europeo, pero se me está descomponiendo a cada rato, ¿no? Bueno, es una fama que a lo mejor ya no pasa tanto o excluye a otras marcas, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Autos europeos, vamos a pensarlos como elegantes, lujosos, con mucha tecnología, aunque a veces poco fiables. También están los autos americanos, que voy a decir muscle cars, aunque yo sé que no todos los autos americanos son muscle cars, pero pues, tú piensas en un auto americano y inmediatamente piensas en un Mustang, piensas en una Durango, piensas yo sé que no es un muscle car, pero ahorita voy a desarrollar eso. Piensas en un Camaro, piensas en este tipo de autos que son motores de 8 cilindros, V8s, que gastan gasolina más no poder, que no importa si son grandísimos, si son pesadísimos, porque lo compensan con toda la potencia que tienen. Son muy grandes y bueno, tienen esa fama, ese estigma de que solo son buenos en línea recta, ¿no? Que los autos americanos no saben tomar una curva, que realmente ya en la actualidad no es así. Los autos americanos de los Mustangs, o sea, digo Mustangs porque son los que tengo más presente, pero tenemos los Corvette, por ejemplo, los Viper, que en su tiempo fueron Supercar Killers, que son autos increíbles, con una tecnología y un refinado muy, muy cabrón. Pero antes hay que admitir que sí eran solo en línea recta. Pero bueno, no me voy a meter en un poco de polémica, vamos a continuar. Y yo creo que el tercer grupo, después de autos europeos y autos americanos, son los autos japoneses. Que yo creo que son los que le llaman más la atención a los que recién ingresan. ¿Por qué? Porque, oye, ¿sabes qué? Vi Rápidos y Furiosos y me gustó el Eclipse de Brian. O el Toyota Supra de Brian, ¿no? O el RX-7 que traía este cabrón, ¿cómo se llama? Toretto. O el Integra que traía, no me acuerdo, la hermana de Toretto. O el NSX, o el no sé cuánto, ¿no? Entonces,
quieras que no, son los más comunes a ser tuneados, hacerlos, y aparte de ser tuneados, hacerlos más llamativos en cuanto a pinturas, en cuanto a piezas, en cuanto a alerones, etcétera, etcétera. Entonces, hay quienes dicen que los autos japoneses son para los niños, los autos americanos son para los ya un poco más grandecitos, cuando maduras, un adolescente, por así decirlo, y los autos europeos son para los hombres de verdad. A ver, es que también cuando estás joven los autos japoneses son más baratos, son para los que te alcanzan. No vamos a mentir, y hay autos japoneses que son ejemplares increíbles. Pero bueno, no quiero irme por esa parte. Pero ese es el tema de hoy, básicamente. Los autos japoneses, el JDM. Y entonces, bueno, ese es el primer capítulo de Understeer, de 0 a 100, que es la cultura JDM. Así que bueno, después de una introducción larguísima de 10 minutos, comencemos. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es JDM, JDM, como ustedes le quieran llamar? La definición literal de JDM es Japanese Domestic Market, que traducido al español es el mercado interno japonés. Y básicamente es la manera en la que las empresas japonesas se refieren al mercado interno de bienes y servicios japoneses. O sea, básicamente, por ejemplo, yo soy de México. Bueno, si yo tuviera una empresa mexicana, me referiría bueno, tuviera una empresa en este país, me referiría a todos mis clientes mexicanos como el mercado interno, pues, mexicano, ¿no? Entonces, ahora, eso es en términos económicos. Creo que eso es a términos generales. ¿A qué se refiere como tal JDM en el mundo de los autos? Bueno, a autos, vamos a decir la definición literal de JDM: autos de marcas japonesas construidos en Japón. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos un Honda Civic de 1999, que es una edición especial. Este Honda Civic se llama Type R. Este Honda Civic solo es producido y vendido en su tiempo en Japón. No sale de Japón. Ese es un auto JDM. O si ellos producen un auto en Japón y nada más se vende en Japón, sería un JDM. Un JDM original. Ahora, por ejemplo, tenemos acá un Nissan. Acá en México, ¿no? Por ejemplo, tenemos planta de Nissan. Bueno, arman un Nissan March, por ejemplo. En la planta lo venden aquí en México. Eso no es un JDM. Claro que es un auto de la marca japonesa Nissan, pero no es un JDM estrictamente. ¿Por qué? Porque pues no fue construido en Japón, ni fue vendido en Japón. Técnicamente, para tener un auto JDM original, o sea, real, en México lo que tendría, o en México o en cualquier otro país que no sea Japón, tienes que importar un auto construido en Japón. Esa es la manera de tener un auto JDM real. Pero JDM empezó a crecer y se va más allá realmente de lo que es solamente el auto. Por eso le llamo la cultura JDM, no solo carros JDM, sino la cultura JDM. Y bueno, iremos desarrollando, ya que hoy hablaremos un poco de la historia, de cómo empiezan a crecer y a crecer su popularidad internacionalmente estos tipos de autos. El acuerdo de caballeros, que es muy importante. Los autos en general. Te voy a dar un par de nombres para que si te interesan los investigues, lo que es la cultura, personas relevantes en este movimiento, también competencias que pues son populares, que antes había un dicho, ¿no? Que ahorita ya no se usa tanto, creo yo, pero es: gana el domingo y vende el lunes, porque por lo general las carreras de automóviles son los domingos. Entonces era: gana el domingo, vende el lunes. Y bueno, al final las contribuciones de la cultura pop en esta cultura. Así que daré un trago de agua y comencemos. Bueno, después de explicarte lo que es JDM como tal, vamos a ver un poco de historia, ¿ok? Así rapidita, tampoco te voy a aburrir. Japón, en la historia, históricamente, ha sido una nación que ha estado muchísimo tiempo en guerra, pero muchísimo tiempo en guerra. Por diferentes causas, tanto internas como externas. Japón se ha visto involucrado en muchas guerras, y en los principios del siglo pasado, en los 1900, se empiezan a dar cuenta de la necesidad de los autos en la guerra para transportar tropas, municiones, comida, medicamentos, todo este tipo de cosas que facilitan el movimiento, el traslado de bienes y de personas.
se dan cuenta que lo necesitan, pero ¿qué pasa? Que no tienen esta tecnología para poder desarrollar autos, no tienen un motor desarrollado, no tienen ese tipo de cosas. Entonces, lo que empiezan a hacer, aunque entre comillas empiezan a producir autos, realmente eran imitaciones de tecnologías extranjeras. Hacían lo que le llamamos ingeniería inversa. Traen un auto, ya sea europeo o americano, lo que sea, lo traen a Japón, lo llevan a Japón, lo desarman, ven cómo funcionan, hacen uno casi igual, pero japonés. Entonces empiezan a hacer eso. Y bueno, después vienen las guerras mundiales. Y queda el Japón de la posguerra, ¿no? Vamos a dar ese salto a Japón de la posguerra, en el que, pues, según la historia como nos la cuentan, ¿verdad? Japón, siendo los malos, quedan en el bando perdedor, ¿sí? No quiero entrar en detalles ahí, no quiero entrar ¿cómo se dice? En polémicas de, por qué son los malos o por qué según la historia se hacían esto, pero bueno. El punto es que terminan en el bando que pierde y que tiene que pagar las consecuencias. Estados Unidos, después de la guerra, mantiene una presencia significante para alentar para disminuir la velocidad, sí, alentar, no en el sentido de animar, sino de sí, bajar la velocidad de la expansión de la influencia soviética en el Pacífico. Básicamente, ¿por qué? Porque no querían que el comunismo se fuera yendo a través del mundo. O sea, Estados Unidos es el país más capitalista que existe en el mundo, una disculpa. Bueno, ellos que claramente no querían que se expandiera esta idea comunista, entonces se quedan ahí en Japón para evitar que llegue la influencia soviética. Pero ¿qué pasa? Como consecuencia de no querer que llegue la influencia soviética, ellos ayudan a Japón para crecer económicamente. ¿Y por qué? Vamos a ponerlo en palabras súper simples, y es porque si estaban tristes y disconformes los japoneses, podrían revolucionarse, podrían entrar en una revolución contra la gente que está ocupando su territorio, o sea, los estadounidenses, y terminar yéndose al lado del comunismo. Entonces, después de que termina la ocupación de Estados Unidos en Japón, que si no me equivoco termina en 1952, me voy a ir un poco a lo más económico, a un lado más económico. Empieza el milagro económico japonés. Si cometo un error, discúlpenme, soy ingeniero, hice la investigación que pude, pero también no entiendo mucho de economía. Pero bueno, básicamente, entre la Segunda Guerra Mundial y principios de los 90 se da el milagro económico japonés. ¿Qué significa esto? Es un auge de la economía, de la industria, de la tecnología japonesa. Y como digo, se da después de 1952, ya cuando Estados Unidos sale de Japón. Entonces, empiezan a crecer, Japón empieza a crecer. Y básicamente su popularidad de autos, o sea, con todo este auge económico, claramente las industrias, las empresas automotrices empiezan a tomar poder. Por ejemplo, Honda con sus motocicletas, tenemos a Toyota, si no me equivoco, a Subaru en ese entonces, y si no me equivoco también por ahí estaba Yamaha. Empiezan a construir autos para después de la posguerra, y aquí es, vamos a decirlo, adaptación al entorno, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos querían autos grandes, con grandes potencias, etcétera? Porque Estados Unidos es un país grandísimo, grandísimo. Entonces, las distancias para viajar son muy largas. Entonces, más te vale estar tú cómodo en tu auto, porque vas a pasar 10 horas dentro de él manejando. ¿Me entiendes? Mientras que por Japón, por el lado de Japón, son personas más pequeñas para empezar fisiológicamente. Son más pequeños, las ciudades son muchísimo, aunque es un país más pequeño, y al mismo tiempo las ciudades están más concentradas, por así decirlo. Son más densas, esa es la palabra, son más densas, por lo que las calles son más pequeñas, hay mucha gente, hay muchos autos. Y también antes de la Segunda Guerra Mundial, creo, no estoy seguro, ocurre un terremoto en Japón, y bueno, se dan cuenta de la necesidad ¿cómo se llama? De transportar recursos a lo largo de toda la nación. Y para esto también necesitaban los autos. Entonces, básicamente, ¿cuál era la característica de los autos japoneses? Que eran muy pequeños. Pequeños, a veces eran vehículos, ni siquiera autos, vehículos de 3 ruedas.
con motores de motocicleta que servían tanto para transportar cosas como, por ejemplo, si tenías un negocio, transportabas tu comida, tus productos, etcétera. Y era la manera de también hacer crecer la economía dentro de la población, ¿no? Impulsar un poco esta economía. Entonces, desde ahí empieza lo característico de los japoneses, que son autos más pequeños, más eficientes, con motores más chicos para consumir menos gasolina. Entonces, bueno, vamos a poner estas características que tienen como estereotipo los carros japoneses, ¿no? Pequeños, de baja potencia y que gastan poca gasolina. Bueno, pues llega la crisis del petróleo en 1973. En 1973 está esta crisis del petróleo en la que se cortan el suministro de petróleo de parte de países árabes. Entonces gran parte del mundo se ve en envuelto en esta situación, ¿no? Que hay poca gasolina, que casi no hay en todos lados, que es carísima. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ganan mucha reputación los autos japoneses debido a que, como dije, tenían un buen rendimiento de gasolina. Era un buen rendimiento por la cantidad de motor que tenían y también eran muy eficientes con el combustible. Por ejemplo, el Honda Civic en este entonces, que llevaba creo que 2-3 años de producirse, se vuelve muy famoso. A lo mejor no era como que, wow, un Honda Civic, el carro más como lo conocemos hoy, ¿no? Que ya empieza a ser un auto deportivo con su versión Type R y que realmente se ve más en la calle, ¿no? O sea, era un auto conmutador, como se les dice, ¿no? Como lo puede ser un Corsa, un Chevy, que son autos que no ves como autos deportivos, que ves como autos para moverte nada más, que es lo que era en ese momento. Y luego vuelven a ganar más fuerza los autos japoneses, más popularidad con la segunda crisis del petróleo en 1979. Entonces ya aquí básicamente ya todo el mundo conocía los autos japoneses. Todavía no eran tan populares como lo son hoy en día o no tenían tanto renombre, pero ya eran muy conocidos. Y en los 80s, empresas como Honda, Nissan y Toyota empiezan a manufacturar autos en plantas en Estados Unidos. Mitsubishi llega a un acuerdo con Chrysler y Mazda con Ford y Suzuki con GM Canadá. Ahora bueno, vamos a ver, ya les conté un poquito de lo que es la historia, pero vamos a ver cómo empiezan a dejar marca como tal los autos japoneses, porque sí, te dije el Honda Civic, lo que sea, pero todavía no te he dicho de que, oye, mira, este es el camino que recorrieron las industrias automotrices. Bueno, voy a empezar con lo que surgió primero, que es lo que comentaba hace rato de los autos pequeños o con motores de motocicleta, los K-Cars. K-Cars son autos pequeñísimos que siguen una norma establecida por el gobierno japonés y básicamente es una forma de aprovechar recursos en cualquier manera posible, y el gobierno japonés impulsa a las empresas en ese entonces, en los 60s, a generar autos muy pequeños, muy baratos y con motor de motocicletas, para que compañías como por ejemplo Honda, como decía hace rato, que empezó manufacturando motocicletas, pudieran aprovechar parte de su tecnología ya hecha en un vehículo de 4 llantas. Para este entonces creo que Honda ya tenía su Honda S600, que es un auto casi que podríamos decir que K-Cars. O sea, para que se den una idea, era más pequeño que un MX5 actual. O sea, literalmente tú lo puedes poner detrás y no lo ves. Hay un video de Haggerty, el canal de YouTube, muy bueno, que habla sobre este auto. Entonces, los K-Cars empiezan a ser así, los impulsa el gobierno japonés a que se creen. Y para los compradores, aparte del bajo precio del vehículo, obtenían beneficios en los impuestos, teniendo que pagar menos con estos llamados K-Cars, ¿no? En los 80s baja la popularidad de estos autos y en los 90s dice el gobierno, ok, vamos a darles permiso de que los motores sean un poco más grandes, un poco más potentes. Ya habían dado permiso anteriormente de que fueran más potentes, con mayor desplazamiento interno, que permitía que tuvieran más potencia, como les digo, que no fueran casi como carretas con un motorcito, sino ya algo un poquito más cercano a un auto. Y en los 90s, con este crecimiento, a estos autos ya se les pueden poner más comodidades, como es el aire acondicionado. Y aquí es realmente donde el juego comienza. Honda lanza lo que es el Honda Beat, un K-Car de motor central, de 2 plazas
y que tenía revoluciones por minuto altísimas. Y suena casi igual a la misma fórmula que un auto deportivo, también de Honda, también de los 90, de motor central y de 2 plazas. Me estoy refiriendo al Honda NSX, que es uno de los ejemplares más icónicos de esta marca y en el cual Ayrton Senna contribuyó a su testeo y mejora. Entonces te das cuenta que realmente es como si hubieras agarrado el Honda NSX y lo haces chiquito. Y ves el Honda Beat, que es este K-Car, y es un auto que ya tiene airbag, que ya tiene frenos de disco a las 4 llantas, que ya tiene aire acondicionado, que es convertible y que cabes perfectamente tú como persona de 1,75, entre 1,70 y 1,80 pongamos. Entonces ya empieza a dejar marca esto en la historia japonesa. Pero es un auto pequeño, entonces pasemos a un auto un poco más grande, ¿no? El Toyota 2000 GT. Y bueno, Toyota actualmente, si no me equivoco, es la marca de automóviles más grande a nivel mundial. Y bueno, en sus inicios, después de lo de la posguerra, a diferencia de otras empresas, empieza a desarrollar sus propias tecnologías. Y por ejemplo, el primer Toyota vendido en América fue el Toyopet, que era bastante malo en cuestión de fiabilidad. Y bueno, ¿sabes qué? Dice Toyota, agarra un grupo de ingenieros y dice, oye, ahí te va varo, vete a un tour por Europa, no de vacaciones, sino a recorrer diferentes empresas para tomar inspiración, ¿no? Entonces se sintieron inspirados por Porsche y por Pininfarina para hacer un auto deportivo de baja producción y alto precio. Antes era muy común hacer esto. Por ejemplo, hay unos autos que se llaman... bueno, no voy a decir una marca como tal, pero voy a irme más a los kit cars. ¿Qué son los kit cars? Básicamente te dicen, oye, mira, aquí tienes el chasis desarmado, todos los tornillos, todo lo que necesites, básicamente, y lo armas tú. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil de manufacturar. A lo mejor lo puedes manufacturar, o sea, pedir por diferentes empresas y al final lo vas armando tú en tu casa y son autos limitados, por así decirlo. Era muy común que fueran autos muy limitados. ¿Por qué? Porque eran muy caros de fabricar, porque todavía no tenían a lo mejor las instalaciones para hacerlo a gran escala. Entonces, como digo, eran de baja producción y de alto precio. Sobre todo en los autos ingleses en aquella entonces, como los Jaguar y como los MG. Entonces regresan los ingenieros, cuentan esta inspiración que tienen de parte de Porsche y de Pininfarina. Y Yamaha se une con Toyota porque Yamaha tenía un proyecto de un tipo de auto como lo que es el producto final de Toyota 2000 GT, que de hecho primero Yamaha fue con Nissan. Decirle de que, oye, mira, tengo este proyecto. Y Nissan le dijo, no, güey, no, o sea, ¿estás loco de que no? Y se fueron con Toyota. Toyota dijo, sí. Y empezaron a desarrollar este auto. Y bueno, nada más para que te des una idea, el Toyota 2000 GT rompió 16 récords mundiales de velocidad. Y no solo velocidad punta, sino en carreras de resistencia, haciendo velocidades promedio a lo largo de toda la carrera más altas que por ejemplo las de Porsches, BMWs o autos europeos en general. Imagínate, o sea, incluyendo paradas en pits cuando estaba bajo lluvia o aunque fueras atrás de otro auto. Es una locura lo que logró el Toyota 2000 GT en su momento y de hecho es uno de los autos más cotizados a nivel mundial y sobre todo en Japón hay talleres que se dedican exclusivamente al mantenimiento, cuidado y restauración de este tipo de autos porque es una brutalidad. De hecho hay un youtuber mexicano-japonés que se llama Kenji Nakamura, lo recomiendo mucho y él cuenta su experiencia en uno de estos talleres donde reparaban estos autos y se iban al milímetro en cada detalle. Y por último, para darte ya el último ejemplo, porque te di ejemplo de un auto pequeño, como que son los K-Cars, el Honda Beat. Te di ejemplo de un auto muy caro, muy exclusivo, que es el Toyota 2000 GT. Vamos con un auto que, según en palabras de Jason Camisa, el host de Haverty, fue el auto que cambió, que revolucionó el prestigio de un país en cómo hacía autos, o sea, en Japón, ¿no? El Datsun 240Z. Datsun, para empezar, es básicamente Nissan. Era una marca que ellos usaban como marca secundaria
probar autos o hacer diferente estilo de autos con diferente filosofía. Y bueno, el 240Z es un auto deportivo en el que Nissan se inspiró después de que saliera... No, no, no. Nissan se inspiró en el Toyota 2000 GT para hacer este 240Z. Y de hecho, si lo ves, es más o menos similar. Tiene obviamente sus diferencias, pero sí podrías encontrar de dónde viene la inspiración, ¿no? Y se inspiraba también en autos europeos como el Ferrari 275 o el Jaguar E-Type. Pero lo que los diferenciaba de estos autos europeos es que este auto japonés sí era fiable, sí lo podías manejar todos los días y no te iba a dejar tirado. Además de ser mucho más barato que sus musas. Entonces tenías un auto que era fiable y que era más barato y que te daba el rendimiento de este tipo de autos. Puta madre, o sea, ¿para qué quiero entonces los otros autos? Y realmente estaba pensado para venderse bien en los Estados Unidos, incluyendo alta tecnología como la suspensión independiente trasera y 4 frenos de discos. O sea, bueno, 4 frenos de discos en cada lado, uno, ¿verdad? Que para su tiempo era algo que no cualquier auto contaba en su haber. Entonces, básicamente así es como Japón se da a conocer en la escena internacional, aparte de lo que es, aparte de sus autos comunes, que vimos en lo que es la crisis del petróleo, ¿no? Así que bueno, hagamos una recapitulación antes de entrar a la parte de la década de los noventas. ¿Qué pasa con Japón? Japón no tenía tecnología, solo imitaba. Llega la Segunda Guerra Mundial, queda en el bando perdedor. Estados Unidos lo ayuda a financiarse. Se restaura, se integra a la economía global. La industria empieza a crecer, empieza el milagro japonés, el milagro económico japonés. Crecen, desarrollo de tecnología. Entran en el mercado internacional automovilístico y sacan autos que están al nivel de autos europeos y americanos. Y ahora es cuando llegamos a los años 90. Ahora, antes de empezar a contarte de todo esto de los años 90, cabe mencionar algo que es llamado el Acuerdo de Caballeros por la Llama, o Hama, no sé cómo se pronuncie. ¿Qué es esto? Es la Asociación Japonesa de Manufactureros de Automóviles, Japanese Automobile Manufacturer Association, creo que es en inglés, que básicamente son Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Subaru, todas estas compañías de autos que se juntaron para hacer esta asociación y que dijeron, oye, ¿saben qué? Por seguridad de nuestros clientes vamos a poner un límite de potencia que pueden tener nuestros autos. En este momento, el auto japonés más potente que había en el mercado era el 300ZX, el Nissan 300ZX, y tenía 280 caballos de fuerza. Entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Para no irnos más arriba y lo que sea, vamos a dejarlo en que el límite es 280 caballos. Entonces, realmente aquí empieza un poco, junto con lo que habíamos hablado de que los autos eran pequeños y las calles reviradas y todo por el estilo, aquí se empieza a ver un poco de la filosofía de los autos japoneses que no se concentran tanto como tal en lo que es la potencia, sino se centran más en el manejo, en que el auto lo puedas domar fácilmente, en que te dé buenas sensaciones en la carretera, que puedas sentir casi casi que el pavimento como si estuvieras pegado a él. Por ejemplo, no he tenido la oportunidad, pero la gente que maneja MX5, los Mazdas, dicen que básicamente es como si fueran un go-kart, o sea, se siente muy fácil de manejar, que donde pones la vista, pones la llanta, se dirige el auto inmediatamente. Y también la responsividad, ¿no? De el momento en el que pisas es cuando te entrega la potencia del auto, no después ni antes. Entonces, ese es uno de los cosas características que tienen los autos japoneses, ¿no? Esta docilidad, por así decirlo. No tanto la docilidad, sino que no importa como tal la potencia o qué tan grande es el motor, sino que también puedes llevar el auto, ¿no? Entonces surgen, por ejemplo, en los 80s, el auto como el Toyota Trueno, ¿no? Que es muy, muy falto de potencia, pero que tiene muy buen manejo, el Mazda MX5, todo este tipo de autos que son fáciles de manejar. Entonces, bueno, eso básicamente es en lo que se centra en este tipo de autos. Y ahora para darte una guía, por así decirlo, vamos a ver que son unas cuantas familias
de autos japoneses, ¿ok? ¿Para qué? Para que si tú quieres empezar a buscar sobre autos, no te tengas que ir modelo por modelo y entiendas más o menos. Ahora, cabe aclarar que puede que los autos tengan diferentes nombres dependiendo de las regiones. Por ejemplo, el Honda Fit en México es el Honda Jazz en Europa. Bueno, no sé si en toda Latinoamérica es Honda Fit, ¿verdad? Pero hablo de lo que sé, que es en México. En Europa es el Honda Jazz. Entonces, a lo mejor cambian los nombres, pero es básicamente lo mismo. No van a ser todos los autos que ha habido y que todas las familias tampoco, pero es para que te des una idea a muy grandes rasgos de todos los autos que hay de estas empresas para que si quieres los busques. Entonces, va. De parte de Nissan tenemos a la familia Z con el 240Z, el 280ZX, el 300ZX, el 350, el 370Z y por último el Z, aunque también se les suele llamar 400Z. Todos estos te los dije en orden cronológico, así como te los dije, fueron saliendo en su tiempo. Y básicamente son deportivos de motor 6 cilindros, delantero y tracción trasera, relativamente accesibles para todo el mundo. Obviamente no para todo el mundo, pero si quieres un auto que tenga buen rendimiento y que puedas empezar a aprender como un manejo deportivo y que incluso puedas entrar a competir en competencias amateur, yo creo que por ejemplo el 350 o el 370Z es una de las mejores opciones. La familia Silvia con la misma fórmula de motor delantero y tracción trasera, pero siendo autos bastante más grandes y en cuestión de que eran como sedanes y son populares hoy en día debido a ser los más usados en la escena del drifting profesional y amateur. Estos en otras partes del mundo cambian mucho dependiendo de la generación y así. Son 240SX, 200SX, 180SX. En Japón, por ejemplo, es Silvia 13, Silvia 14, Silvia 15. Son diferentes generaciones, pero básicamente son las mismas familias. Tenemos la familia Skyline, que es donde vienen los famosos GTRs. Aunque, a ver, no te confundas, los GTR solo son una gama de este chasis. A ver, déjame pensar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos los Golf, ¿no? Los Golfs de Volkswagen. Yo puedo tener un Golf, pero mi Golf no es un Golf GTI. GTI solo es una versión de ese modelo. Así con los Skyline. Puedo tener un Skyline sin que sea GTR. Por ejemplo, en Japón tenemos los B35 y B36, que son modelos de Skylines que no son GTRs. De hecho, son muy parecidos a lo que son los 350Z y cosas por el estilo. Ahora, de parte de Toyota tenemos el Toyota Supra y Toyota Celica. Los menciono juntos ya que estos empezaron siendo un mismo modelo. De hecho, el Toyota Celica Supra en 1978 no sería sino hasta 1986 que serían separados, siguiendo por un lado el Supra, el legado que ya conocemos hasta el que existe hoy en día, mientras que el Celica, después del fracaso de la séptima generación, cesó su producción. Los MR2, autos de motor central y tracción trasera desarrollados por ser más baratos que un superauto, y aún así tener la experiencia de un auto con esta disposición de motor. Y bueno, de parte de Toyota no puede faltar el auto más vendido de la historia, el Toyota Corolla, a través de todas sus generaciones. Es el que más modelos ha vendido. Y bueno, de estos, el más icónico es el i86 Sprinter Trueno, famoso por su aparición en el anime Initial D. Que hoy en día encuentra un sucesor en el GR86 o en el Subaru BRZ por su defecto. De Honda tenemos el Honda Civic, que bueno, ni siquiera hace falta mencionar más. Es el héroe del pueblo e ídolo de masas, porque te da buenas prestaciones por el precio que tiene. Tenemos el Honda Integra, con la misma fórmula que su hermano menor el Civic, motor delantero y tracción delantera, pero este en específico es de los más importantes de esta década, ya que... me salté, perdón. El Honda Integra, motor delantero, tracción delantera, pero pues es un toque más premium, es como si fuera un Civic con un poquito más de rendimiento y más premium. Luego tenemos de Honda el NSX, motor central y tracción trasera, y este en específico ahora sí es de los más importantes de los 90s, ya que Ferrari se vio obligada a subir la calidad en sus autos por este modelo, porque los Ferraris eran famosos por descomponerse a cada rato. Y bueno, viene un NSX que tenía el mismo rendimiento que uno de sus modelos, pero que podías usarlo todos los días y era igual de bueno a la hora de conducir. Y McLaren, para ser exacto, su Gordon Murray, se inspiraría en este para hacer el F1, el McLaren F1. Y bueno, tenemos una familia un poquito menos conocida que es el CRX, que es
como un tipo de Honda Civic, pero es un poquito más dinámico en el manejo, más espacioso, y luego terminaría siendo reemplazado por el Honda del Sol, que es un auto de dos plazas, tracción delantera. Es como si fuera un Mazda Miata, para que no te pierdas, un Mazda Miata, un Mazda MX-5, pero tracción delantera, y bueno, de Honda. Ahora, dentro de Mazda, hablando de ellos, tenemos a la familia RX, con el RX3, el RX7 FCI FD y posteriormente el RX8. Autos con motores rotativos en la parte delantera del auto y tracción trasera. A ver, aquí tengo que admitir que el diseño de la generación FD, en mi opinión, es el mejor diseño que existe en un automóvil. Esa madre parece como una pinche nave espacial, mamón. Simplemente se me hace algo tan maravilloso y tan de ensueño que se me hace más futurista que los autos de hoy en día. Los autos de hoy en día parecen Transformers, no sé, siento que se ven feos, a veces sin alma, pero los RX7FD me parece una chulada de verdad. Ahora, tenemos también a los Mazda MX-5, deportivos que siguen en producción hasta la fecha. Estos son Roadster de motor delantero y tracción trasera. Esto no se centra en una alta potencia, sino en la calidad del manejo. Y este es el claro ejemplo de que no solo un auto de muchos caballos es merecedor de llamarse deportivo. Y bueno, también voy a mencionar al Mazda 3 con su edición de Mazda Speed. Con Subaru tenemos el Impreza WRX, famoso en el rally con su líbera azul con amarillo y sus rines dorados. No sé si llamar WRX al Impreza, Impreza WRX como si fuera un solo auto. No sé si eso es lo correcto, pero bueno, si estoy equivocado, me lo hacen saber por favor. Mitsubishi tenía el Lancer Evo, igual famoso por los rallies, aunque también es muy utilizado para eventos de Time Attack. Otro no tan popular, pero igual de querido, es el Galant. Y bueno, un caso curioso es el del Mitsubishi Eclipse, que este auto, aunque lleva el nombre de Mitsubishi, no es JDM, porque solo se fabricó en Estados Unidos. O sea, Eclipses teóricamente no hay en Japón. Y bueno, los Eclipses son de una alianza llamada DSM con otras empresas automotrices americanas. Solo como un pequeño dato interesante, ¿no? Y por último tenemos a Suzuki con el pequeño Suzuki Swift, que sigue en producción en la actualidad y que básicamente sería el único auto de agencia que me compraría actualmente por su diseño y filosofía. Ahora, yo sé que me faltaron muchísimos. A lo mejor tú estás pensando de que, oye, güey, no dijiste esto, aquel o la versión especial. Pero básicamente es una guía para que te des a entender, ¿no? Esto es una introducción para aquellos que no saben. Y si es mucha información, no te preocupes, llévatela tranquilo. Y poco a poco irás entendiendo más de autos. Pasemos a la cultura, que es de las cosas que más me gustan. ¿Por qué? Porque realmente los autos no son nada sin sus dueños. No se va a manejar un auto solo. Bueno, sí se puede manejar un auto solo, pero bueno, o sea, me entiendes a lo que voy, ¿no? ¿En qué se centra la cultura JDM? Bueno, realmente, no sé, es como esa sensación de ser libre. Pues JDM obviamente se origina en Japón y pues hace mucho tiempo dejó de ser solo piezas y autos. Y este es un estilo de vida, diría yo, que la gente llega a adoptar. El comprarte un auto que te gusta, modificarlo a tu gusto, ponerle tiempo, esfuerzo, pasar momentos que te generen pues anécdotas con él, disfrutarlo, compartir tu amor por los autos con otras personas, con tus amigos, en meets, ser libre y dejar a los demás ser libre. Hay muchas subculturas que buscan esta libertad con diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, tenemos a los Bosozoku, estas pandillas de motociclistas que tenían sus motocicletas tuneadas de una manera, diría yo, un poquito bizarra, ¿no? Escapes de 3 metros de altura, bueno, de altura no, pero de tamaño general, de 2 metros, con pinturas súper llamativas. Tenemos a los Kanyosokus, corredores que corrían por una carretera llamada Wangan en Japón. Tenemos el Toge, que son carreras en las carreteras de montañas, que son muy reviradas. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, ahorita Liberty Walk, que agarra carros y hace lo que quiere con ellos, los tunea de una manera impresionante, tuneó un Ferrari F40. Básicamente es la manera en la que buscan la libertad, es como un artista, ¿no? Y su lienzo, básicamente que ellos dibujan y es la manera de expresarse. Bueno, puedes entenderlo como si fuera un arte. A lo mejor el arte no siempre es bonito, a lo mejor a veces puede ser bizarro no entenderlo, pero no por eso deja de ser menos arte, ¿sí? Esa es la manera en la que yo veo este tipo de la cultura tuning en general, no solo la JDM.
Y pues todas estas subculturas, te digo, buscan esta sensación de libertad, esa conexión entre el hombre y la máquina, ¿no? Ese momento en el que te sientes, güey, inmortal conduciendo ese auto omnipotente, en el que todo se vuelve borroso, en el que todo se vuelve en silencio, en el que eres tú el que tiene control absoluto de tu auto, si es que cuentas con la habilidad suficiente. Y lo mejor es poder compartir esa emoción con otras personas. Y es por eso que siento que esta cultura ha ido expandiéndose por todo el mundo. Bueno, vamos a hablar rapidito de las personas en la cultura JDM y me voy a ir súper rápido. Aquí los tengo anotados, así que te voy a leer el guión tal y como lo tengo. Keiichi Tsuchiya es un piloto profesional retirado. Él es el original Drift King. Empezó corriendo en los pasos de montaña japoneses, haciéndose popular por su curioso estilo de manejo, donde sobreviraba el auto en las curvas, lo que ahora llamamos drift, escalando poco a poco, llegando a competir en Le Mans y manejando autos de todo tipo. Su historia vale la pena investigarla, ya que es una leyenda viva literalmente. Tenemos a Akira Nakai, creador y dueño de RWB, que si eres mexicano probablemente lo hayas escuchado, que le tuneó su Porsche a Juca. Y bueno, es una casa de tuning que se especializa precisamente en autos Porsche, se pronuncia Porsche, no Porsche. Esos tienen alerones gigantes por lo general, unos pasos de rueda que también ocupan creo que 2 carriles, mamón. Y pues literalmente corta Porsches con sus propias manos. Bueno, algo así. Tenemos a Smokey Nagata y este tipo es famoso más que nada por ponerle un V12 a un Toyota Supra y en las carreteras de Reino Unido alcanzó una velocidad de 317 km por hora antes de ser detenido por la policía y llevado hasta Japón. Y en 2008 alcanzaría 358.2 km por hora en el Nardo Ring en el mismo Top Secret Toyota Supra V12. Y bueno, disculpen si se escucha mucho ruido de fondo, pero al parecer alguien tiene fiesta aquí en mi colonia. Pero bueno, estas personas son solo por mencionar algunas, pero también quedan todos los series de tuning como HKS, Rocket Bunny, Spoon, Liberty Walk. Pero bueno, si me pusiera a hablar de absolutamente de todo, mejor hago una película o algo por el estilo. Pero bueno, ya por último, vamos a hablar de las apariciones de la cultura JDM y la cultura pop. Y el ejemplo más grande y más obvio para empezar es Rápidos y Furiosos, que aunque ahora se trata más de películas de acción y se rumora que la siguiente edición será más concentrada a lo original, inicialmente se trataba de autos tuning y su comunidad, aunque no lo creas. Rápidos y Furiosos 1 popularizó masivamente autos como el Honda Civic, el Mitsubishi Eclipse, el Toyota Supra, sobre todo en esta escena es un Ferrari, ¿no? Donde compite con un Ferrari y le gana. Y bueno, se volvió lo sobrevalorado que está ahorita, que no es tampoco un auto de mierda como algunos otros dicen. Pero bueno, no valen lo que venden, ¿no? Este tipo de autos. También popularizó después el GTR, el S2000, también el Jetta, el Volkswagen Jetta. No me acuerdo el nombre de este personaje, pero no, el blanco con azul, que es el que pierde en la carrera del desierto. Bueno, básicamente puso de moda todo esto Rápidos y Furiosos y así siguieron. Este movimiento 2000ero con ese estilo de colores vibrantes tiene una identidad muy fuerte y que han tenido influencia en cierta manera desde ese entonces. Tenemos a Initial D, un anime y manga que trata de la historia de un joven que compite en el Toge, carreteras sumamente reviradas construidas así por la disposición del terreno. Con su i86 da clases a autos con mayor potencia y tecnología que el suyo. Y de hecho, el anteriormente he mencionado Keiichi Tsuchiya fungió como consultor. Actualmente tenemos una secuela llamada MF Ghost que trata de retomar el espíritu de la entrega original. Tenemos a Wangan Midnight, otra obra japonesa que narra la historia del Z maldito, un 240Z color Midnight Blue que corre por la Wangan, una autopista pública que en la vida real dio lugar a carreras ilegales, como lo decía hace rato con los Kanjosokus, y bueno, lo sigue haciendo de hecho. Durante el desarrollo vemos las mejoras mecánicas, nos adentramos en la mente de nuestro protagonista y las personas contra las que compite, buscando la razón por la cual hacemos cosas sin limitarnos al solo lo hago porque me gusta. Y si tienes ganas de ver manejo real, pruebas reales, puedes ver Best Motoring, donde Keiichi Tsuchiya junto a otros pilotos manejan diferentes tipos de autos en diferentes disciplinas y pistas.
Y es que te digo, este tipo es una leyenda viviente. Si no lo conoces, busca el video de Criminal a Leyenda. Está en inglés, pero pone subtítulos y es una chulada. Bueno, creo que después de casi 50 minutos, un poquito más de 50 minutos, con esto te puedes dar una idea muy general de lo que es la cultura JDM. Una disculpa si a lo mejor fui y vine con los temas, me revolví un poco, o hablé rápido, o cambié mucho el volumen, pero bueno, creo que este es el quinto intento que hago de hacer el podcast y es la primera vez que hago uno. Entonces, bueno, empiezo siendo novato, ¿no? Obviamente me dejé bastante cosas por el camino en cuestión de la temática, pero tampoco quería hacer aquí una saga de Harry Potter, boy, sino una tipo guía para que puedas iniciarte y no perderte tanto. Espero que haya sido de su agrado. Si les gusta, bueno, agréguenlo. Trataré de estar subiendo podcast cada semana o a lo mejor cada 2 semanas, dependiendo de qué tan ocupado esté. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este podcast. Esto es Understeer y nos vemos en la próxima.